Muy bien, entonces vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mario Cavaco. Estoy en Brahma Kumaris a más de 34 años y Brahma Kumaris es una organización sin fines de lucro, sin fines religiosos, sin fines políticos, que trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas a través de cursos, actividades. Todo lo que nosotros hacemos es en forma gratuita y voluntaria. Brahma Kumari está afiliado a las Naciones Unidas, a UNESCO y a UNICEF desde el año 1982. Tiene sede en prácticamente todo el mundo. Y muy bien, hoy tenemos un tema muy interesante que es la espiritualidad y la salud mental, como la conexión con lo divino nos puede ayudar a curar nuestra salud y a transformar nuestro estado, ¿no? Que es algo muy, muy importante por causa que normalmente tenemos muchos conflictos. Este mundo moderno lamentablemente nos lleva a eso, ¿no? Esa situación de estrés, de emocionalidad, conflictos. eh, Vivimos con demasiada información, vivimos con demasiada prisa, tenemos demasiados conflictos en el día a día. Lo cual, claro, lleva a todo esto y a mucho más, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea fundamental en este trabajo? Es aprender a cambiar, ¿no? Aprender a transformar. Y la espiritualidad es algo, una herramienta que nos puede ayudar claramente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es la espiritualidad. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión, ¿no? Porque se confunde espiritual con religión, se confunde espiritual con seguir un dogma o con seguir una estructura. En la realidad, la espiritualidad tiene que ver con nuestros sentimientos, creencias profundas. La espiritualidad son en la realidad nuestros valores, nuestras virtudes, es nuestra paz interior. Espiritualidad es lo opuesto a lo físico, a lo material. Es cómo nosotros nos relacionamos con los demás, viendo la esencia de los otros. Es cómo podemos entender el mundo de una forma más fácil y clara. Cómo también nos podemos conectar con algo supremo como es Dios. Y en forma completamente independiente de cualquier creencia que cada uno tenga, ¿no es cierto? Creencia, religión. Porque espiritual es justamente poder aceptar a todos en sus valores, en sus creencias, en su idiosincrasia, sin juzgar, sin condenar. Principalmente es llevar más allá la visión de lo físico hacia el interior, ¿no? Es decir, lo físico es todo lo externo y nos olvidamos de esa parte interna. Por lo tanto, la idea de esta charla es un poco trabajar ese lado interior para poder curar nuestra mente. Porque entender la parte espiritual significa que una vez que yo me entiendo a mí mismo, también puedo curar mi estado, ¿no? Porque la mente, así como trabaja todo el tiempo y constantemente, nos lleva a un estado emocional muchas veces en desequilibrio, ¿no? Es decir, todo lo que es emocional es desequilibrante, porque las emociones no son otra cosa que un conjunto de sentimientos que se agrupan y claro, explotan, ¿no? Es decir, cuando ustedes juntan muchos sentimientos de distintas cosas, en algún momento tiene que explotar. Entonces, ¿cómo hacemos para poder mantenernos nuestra mente estable y no enfermarnos frente a ese tipo de circunstancias o situaciones? ¿Y qué significa en la realidad tener una salud mental, ¿no? Porque fíjense que la salud mental es un estado que comienza en nuestro interior y se expande en lo físico y en las relaciones. Cuando una persona está alterada, cuando está mentalmente desequilibrada, no solo se altera a sí mismo, altera a los demás, altera las relaciones y principalmente altera su estado físico, llevándolo hasta una enfermedad. Por lo tanto,
manejar ese estado mental es fundamental, ¿no? Entonces el estrés, que no son otra cosa que las presiones externas, no es que podamos eliminar las presiones externas, pero sí podemos aprender a trabajar con ellas sin que ellas nos afecten, sin que ellas nos provoquen daño. Entonces, lo que hoy queremos hacer principalmente no es que les vaya a solucionar la vida a esta charla, pero sí darle herramientas para que puedan entender un poco mejor la importancia de la espiritualidad, la importancia del entendimiento en esta vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos entendemos, si nosotros no entendemos la importancia de todo esto, puede haber muchísimos conflictos, ¿no es cierto? Conflictos internos hacia lo externo. Por eso queremos que ustedes puedan entenderlo de una mejor forma. Y la mejor forma es el trabajo interior. Por eso, presten mucha atención a sus pensamientos porque es la base de todo. Entonces, la mente es la que piensa, la mente es la que crea las ideas, la mente es la que deduce y anda trabajando todo el tiempo. Entonces, si no queremos quedar dementes, lo primero que tenemos que hacer es verificar qué tipo de pensamientos tenemos, qué tipo de actitudes tenemos, para poder modificarlos y de esa forma sentirnos mejor, estar mejor con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo la espiritualidad y la salud mental trabajan? Bueno, están realmente estrechamente conectadas una con otra. ¿Por qué? Porque espiritualidad es parte de nuestro interior y la salud mental está con nuestro interior. Entonces, si yo no tengo un manejo, un equilibrio interior, naturalmente eso se va a ir hacia lo externo. Entonces, en nuestra práctica de la meditación Raja Yoga, nosotros lo que aprendemos fundamentalmente es a conocer, ¿no? Conocer el ser, conocer nuestras virtudes, conocer nuestras cualidades, y de esa forma aprendemos a conectarnos con lo supremo, ¿no? Con esa idea de esa energía suprema que le podemos llamar Dios, Alá, Jehová o como le quieran llamar. Pero yo creo que dentro de nosotros, en nuestro interior, todos, hasta los que creen o que dicen que no creen en nada, solo en lo físico, saben que interiormente existe algo más, ¿no? Algo superior. Entonces, eso superior, llamémoslo Dios o alma suprema o como quieran, es lo que nos puede ayudar también a superarnos a nosotros mismos, porque de una forma u otra necesitamos ayuda. Y yo no creo que Dios nos ayude directamente, pero sí yo creo que cuando nosotros creemos en Él, eso nos alivia y nos ayuda a superarnos, porque es como que el ser humano siente un vacío tan grande que necesita la ayuda de lo espiritual, ¿no? Y ese trabajo de lo espiritual es lo que nosotros queremos motivar hoy, ¿no? Es decir, cómo podemos crecer espiritualmente a través del entendimiento. Sin entendimiento no existe nada, ¿no? Es decir, la fe ciega es la creencia de que alguien te dice algo y porque te lo dicen, vos lo tenés que seguir. Bueno, no. Acá en Brahma Kumaris nuestra idea fundamental es entiendan, realicen, transformen, creen ustedes mismos su futuro. No dependan de nada ni de nadie, ¿no? ¿Por qué? Cuando hablamos no depender de alguien o de algo, nos estamos refiriendo a este mundo físico. En el mundo espiritual estamos todos interconectados, ¿no es cierto? Y cuando yo mejoro, ayudo a mejorar a otros, y cuando otros mejoran, me ayudan a mí. Entonces, es una interconexión. Y en eso también es importante encontrar el propósito. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué siempre en mis charlas insisto tanto con el propósito? Es que si el mayor conflicto en el ser humano es que si no sabe para qué existe, no tiene sentido su vida. Y el propósito es el sentido de la vida. ¿No? Sí, ¿para qué existo? ¿Cuál es mi existencia? Mucha gente dice, yo vivo por mis hijos, yo vivo por mi esposo, yo vivo por mi trabajo. Por eso fíjense en que son cosas externas que cuando cumplen un ciclo y eso se termina, tu vida siente un vacío.
¿no? En cuanto lo estás cumpliendo, te sientes bien, pero cuando llega a ese fin, hay un vacío muy fuerte, porque dedicaste tu vida a algo externo que cumplió su ciclo y te olvidaste de tu parte interior. Y el propósito es el reconocimiento de nuestro ser interior, llevándolo a la esencia. Entonces, el propósito de cada alma es diferente, porque tiene que ver con un valor, una virtud que se perdió en algún momento. Entonces, puede ser que no sea en esta vida, puede ser que sea seguramente en otras vidas, pero que está tan grabado internamente que necesito recuperarlo. Entonces, descubrir ese propósito nos puede llevar mucho tiempo o puede llevarnos un segundo, pero lo importante es entender que sin él me encuentro en un vacío, me encuentro en un círculo vicioso, ¿no? Buscando, buscando, buscando y nunca encontrando nada. Entonces, la vida espiritual no significa una búsqueda, la vida espiritual significa un encuentro. Y ese encuentro realmente es con nosotros mismos. Entonces, ahí está la esencia. Yo muchas veces busco o escucho a la gente decir, yo soy un buscador y voy a buscar toda mi vida. Un buscador nunca encuentra, ¿no? Porque no sabe ni siquiera lo que quiere. Porque si estás buscando y no y toda tu vida se la pasa buscando es porque no sabes ni lo que quieres. Entonces, en la realidad yo tengo que entender para qué estoy aquí y qué es lo que yo quiero. Y entonces fácilmente lo voy a encontrar y voy a disfrutarlo, porque esa es la diferencia, disfrutar de mi vida, sabiendo que lo que yo tengo, que lo que yo soy, que lo que yo quiero. Entonces, encontrarle un sentido a la vida es espiritual. Encontrarle un sentido a la materia es pasajero. Todo lo que es material es pasajero, es limitado. Lo espiritual no tiene límites. Lo espiritual es inagotable. Lo espiritual es la fuente de vida. Entonces, la práctica de la meditación nos ayuda muchísimo a este entendimiento, porque meditar es ir hacia nuestro interior, viéndonos a nosotros mismos, hablando con nosotros mismos, teniendo un diálogo y encontrando nuestra forma perfecta. Hay una forma perfecta, cada uno de ustedes tiene su forma perfecta. Esa forma perfecta está en una región que se llama una región sutil, una región de luz blanca, donde está grabada. Y cuando uno va allá en la meditación, puede descubrir esa forma, sentirla, disfrutarla y encontrar muchas respuestas. Siempre te da respuesta. Cada vez que el alma deja un cuerpo, va hacia esa región de luz blanca, se encuentra con su forma perfecta y tiene una respuesta. Una respuesta para continuar, una respuesta para seguir, una esperanza, una fuerza, un poder. Por eso es que meditar es ir más allá de preguntas físicas, es ir hacia nuestro interior para encontrar respuestas espirituales. Y la espiritualidad es nuestra esencia, la espiritualidad es ser. Y cuando nosotros no estamos siendo nosotros mismos, nos puede causar depresión, ansiedad, nerviosismo, alteración y a su vez alterar todo lo demás, estresar a los demás. Y eso es algo que tengo que entenderlo. Si yo estoy calmo, tranquilo, lo puedo transmitir, puedo conectar, puedo ayudar a conectar a otros y puedo ayudar a los demás. Pero si yo estoy mal, si yo estoy nervioso, si estoy alterado, normalmente lo que va a provocar es justamente el sentido opuesto, ¿no? Es conflictos, alteración, nervios. Y eso es importante poder entenderlo, ¿no? Por eso que meditar es la base de nuestro cambio, ¿no? Es decir, entender en nuestro interior. Lo que uno llama apoyo comunitario es entender que vivimos en un conjunto, no podemos aislarnos. Las personas que se aíslan normalmente terminan con problemas mentales. Y lo veo, ¿no? Lo he visto mucho. Mucha gente que creen que solo estando bien ellos consigo mismo y no precisan de nadie más, es un error, ¿no? Vivimos en una sociedad, aislarse lleva normalmente a muchos conflictos psicológicos y mentales que no tienen ningún sentido cuando vivimos en una comunidad y lo único que tenemos que aprender es a poder interconectarnos, conversar, comunicarnos con los demás
y no caer en el apego o en la dependencia de nadie, ni crear apego o dependencia con los demás, que eso también es muy común. ¿Por qué? Porque son malas interpretaciones de virtudes o cualidades como el amor, ¿no? La entrega, la misericordia, ¿no? La empatía. A veces la empatía se confunde con volverme igual al otro, ¿no? El otro está sufriendo y yo tengo que sufrir. No, eso no es empatía, eso es estupidez, perdón, pero es así. ¿Por qué? Porque es simple. ¿Cómo voy a ayudar al otro que está sufriendo si yo me pongo a sufrir? Si el otro lo que necesita es fuerza para continuar, si el otro lo que necesita es confianza. Si yo me pongo a llorar porque el otro está sufriendo, el otro va a decir, y Dios mío, ¿y ahora quién me va a ayudar? Entonces, entiendan esto. El apoyo comunitario es convivir y entender que pues yo puedo estar pasando un mal momento, pero en convivencia lo puedo superar y entender, ¿no? Y esto por eso es que, por ejemplo, en Brahma Kumaris nosotros consideramos toda la humanidad como una gran familia, ¿no? Cada uno de nosotros somos como una hermandad, donde si nos entendemos como almas, es mucho más fácil. Podemos entender, respetar a los demás, valorar a los demás, aceptar sus creencias, sus principios, pero fundamentalmente comprender que estamos todos en un camino de crecimiento. Algunos a un nivel más alto, otros a otro nivel más bajo, pero es todo un proceso. Entonces, cuanto más lo entienda, más fácil es transmitir y crecer. El autoconocimiento es nuestra brújula interior, ¿no? Como aparece ahí en la imagen. Porque cuando yo me conozco, puedo valorarme, puedo respetarme, puedo ayudar a los demás. Entonces, ¿qué significa conocerse? ¿No? Ir a la esencia, ir a tus valores, tus virtudes, tus sentimientos. Saber que eres más que esa imagen física o de lo que haces o de tu trabajo o de lo que tienes o de dónde estás, ¿no? La gente cree mucho en dónde está, ¿no? Ah, yo soy de tal país, ah, yo soy esto, yo soy lo otro. Y eso es algo muy pasajero, muy limitante. La realidad, nosotros no somos simplemente un lugar, un estado. Nosotros somos seres inmortales, ilimitados. Simplemente cambiamos de cuerpo, de país, de relaciones, todo, no todo el tiempo, pero constantemente, ¿no? Entonces, comprendamos que cualquier cosa que me limite en la conciencia me impide ser yo mismo. Entonces, autoconocerse es ir más allá de los márgenes o límites físicos e ir a lo ilimitado de uno mismo. Comprendan sus sentimientos, comprendan su estado interior, no solo su estado exterior, sino su estado interior. Y así de esa forma van a poder manejar cualquier tipo de presión que pueda venir del exterior. Porque cuando yo estoy bien conmigo mismo, cuando yo me conozco, yo sé hasta dónde puedo llegar, yo sé qué es lo que yo puedo hacer. Y eso es fundamental. No hay miedo, no hay dependencia, no hay conflictos. Pero de lo opuesto, de lo contrario, sí lo va a haber. Entonces presten mucha atención a eso. Esperanza y optimismo. Bueno, la espiritualidad es exactamente eso, ¿no? Que cuando yo soy un ser espiritual, tengo esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es un estado natural que me da fuerza para continuar frente a cualquier situación negativa, situación que uno piense que no puedo salir, ¿no? La esperanza es siempre sentir esa fe o esa cualidad interior que te dice, yo lo voy a superar, yo voy a salir de esto, ¿no? Entonces, cuanto más tenga esa fuerza de creencia en mí mismo, más fácil y positivo voy a ser, pudiendo superar cualquier estado o conflicto negativo. La gratitud es algo que a veces ni siquiera nos acordamos, ser grato, ¿no? Ser grato a la vida, ser grato a las personas, ser grato a las relaciones, ser grato a nosotros mismos, ser gratos a Dios, ser grato a cada oportunidad que la vida nos da. La gratitud es un estado muy importante en la vida, ¿no? Ser, estar agradecido.
Agradecido de poder respirar, agradecido de poder ver, agradecido de poder caminar, agradecido de poder estar, agradecido de ser fundamentalmente. Agradecido con las almas que me acompañan, sean buenas o malas. Cada uno tiene su papel y de cada uno estoy aprendiendo. Y siempre recuerden que mismo aquellas almas que tienen un papel muy malo o muy negativo, tal vez no lo quieran, simplemente no saben cómo cambiarlo y tal vez lo único que precisen es ayuda para cambiarlo. Y mi ejemplo en estabilidad mental y social me puede permitir cambiar a los demás, volverme un ejemplo para que ellos cambien. Entonces, otro aspecto es reducir el aislamiento, ¿no? Es decir, en la espiritualidad, como decía antes, cuando las personas se aíslan, cuando buscan una soledad extrema, negando la sociedad, negando la posibilidad de estar con otros, crean una enfermedad mental, ¿no? Crean una enfermedad en que uno ve que comienza a haber conflictos interiores, comienzan a hablar solos, comienzan a sentirse mal con todo el mundo, se sienten incómodos, no saben comunicar, no saben estar. Es un estado conflictivo muy grande, ¿no? Sinceramente. Entonces, la espiritualidad nos puede permitir combatir ese estado de aislamiento emocional y llevarnos a un estado de transformación espiritual, ¿no? Es decir, una transformación que va a permitirnos crecer y ser nosotros mismos, valorarnos, estar bien con nosotros mismos y realmente crear un estado que nos eleve, porque muchas veces nos falta eso, la elevación. Entonces, en el aislamiento, si la soledad puede ser negativa, la solitud puede ser positiva, es decir, aislarme es negativo, estar conmigo mismo es positivo. ¿Qué significa esto? Que yo necesito tiempo para mí mismo y debo dármelo, pero aislarme, negar la relación, negar las posibilidades o el diálogo, es una negación que nos va a llevar a un estado de salud mental muy débil y frágil. Esa fragilidad nos puede llevar a problemas psicológicos, psiquiátricos graves. Por eso es que como seres humanos somos sociables, ¿no? Es decir, nuestra naturaleza es la sociedad. Entonces, negar eso es negativo. Entonces, mismo los monjes que se aíslan saben que lo hacen por un momento, sí, por un tiempo, y después vuelven porque saben que tienen que estar, compartir, ¿sí? Porque si no se terminan enfermando, ¿no? Todo extremo, como siempre digo, es negativo. La conexión con algo más grande que nosotros realmente es muy importante, ¿no? Mucha gente puede creer, no sé, en el universo, en algo supremo, en una luz, en un Dios, en Jehová, en Alá, le pueden dar nombre, le pueden dar lo que ustedes crean, pero yo creo realmente que existe una energía suprema que le podemos llamar Dios, que nos puede permitirnos conectarnos y sentir esa energía y ayudarnos a crecer. Entonces, cuando uno tiene esa fe, esa conexión, no una fe ciega porque me lo dicen, sino porque lo siento, no porque lo valoro, a través del entendimiento fundamentalmente, podemos ir más allá de todo, puede ayudar realmente, porque yo creo que todos nosotros tenemos una búsqueda interior de ese encuentro supremo, de algo más que nos lleve hacia esa luz, hacia esa esperanza. Es como un punto, una necesidad. Como el Sol está en el centro del universo y los planetas giran alrededor, digamos que hay un ser supremo que está en el centro de nuestras vidas y nosotros giramos a su alrededor. Entonces, de una forma u otra, si nos aislamos, si nos desconectamos de él, nos quedamos sin luz. Entonces, necesitamos esa luz, necesitamos ese reflejo para poder tener un mejor estado.
Y no es cuestión de religión, le soy sincero, es una cuestión de entendimiento. Ser espiritual no tiene que ver con la religión. A veces las personas religiosas no son espirituales, simplemente siguen un dogma, siguen una creencia, pero se olvidan de la parte interior. Entonces a veces son mezquinos, a veces son negativos, son racistas, discriminatorios, pero porque creen que cualquiera que piense diferente es su enemigo. Y eso ha creado muchas guerras y conflictos que no tienen nada que ver con la espiritualidad y mucho menos con Dios, por supuesto. Por eso es que el entendimiento de ese amor divino que es Dios nos puede permitir encontrar nuestro amor divino y compartir con los demás en ese sentido. Entonces, observen qué importante y qué interesante es este aspecto, ¿no?, de la espiritualidad que nos va a permitir elevarnos y crecer a nosotros mismos y ayudar a crecer a los demás también, ¿no? Porque madres, padres, hermanos, amigos, compañeros, vivimos en esto constantemente, ¿no? Y cuando yo estoy bien, transmito ese bienestar a los demás. Entonces, en ese bienestar tengo que entender que es un viaje, la vida es un viaje. Y el viaje no es llegar a una meta, el viaje es disfrutar justamente de cada momento de ese viaje. Pues cuando yo lo disfruto, la meta no solo se vuelve fácil, sino también se vuelve cercana. Aumento de la resiliencia. La resiliencia es nuestro estado de volver a recrearnos, es nuestra capacidad de ser como un ave fénix, ¿no? Que desaparece en las cenizas y vuelve a surgir de la ceniza, ¿no es cierto? Es reconstruirse, ¿no? ¿Y cómo la espiritualidad te puede ayudar? Porque la espiritualidad es nuestra fuerza interior, nuestro poder interior. Entonces, cuando nosotros creemos en ese poder interior, naturalmente se vuelve fácil reconstruirnos, volver a surgir, volver a empezar, sin importar lo que los demás piensen, sin importar lo que los demás digan. Aquellos que triunfan en la vida no están dependientes del concepto, de las ideas de los demás, sino que saben lo que quieren. Por eso, como decía antes, el propósito es saber lo que quieres de la vida. Entonces, si sabes lo que quieres de tu vida, eres un iluminado entre un montón de gente que está apagada. Entonces, comprendan eso. Para saber qué es lo que yo quiero de mi vida, necesito conocerme, necesito ser, necesito de la espiritualidad. Y eso me da un poder interior que me permite reconstruirme frente a cualquier situación conflictiva que pueda surgir en nuestra vida. La espiritualidad mejora la autoestima, ¿no? Nos lleva hacia arriba. La autoestima es conocerse, valorarse, es amarse, respetarse. Sin autoestima nosotros no somos nada. Si no nos estimamos, si no nos valoramos, si no nos amamos, si no nos respetamos, no somos nada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cualquiera que diga algo, me puedo sentir ofendido, me puedo sentir despreciado, me puedo sentir mal, pero el otro no tiene la culpa. Es mi responsabilidad darme valor, es mi responsabilidad crecer, es mi responsabilidad conocerme. Yo, si culpo a alguien de lo que me está pasando, quiere decir que no tengo autoestima, porque le estoy dando la rienda de mi vida a otro. Al culpar a alguien por lo que me pasa, lo único que estoy haciendo es dándole la rienda de mi vida al otro. Entonces, presten mucha atención a eso. Si ustedes se sienten que su vida es limitada por algo que les está pasando, es porque le entregaron la dirección a ese algo, o a esa persona o a esa situación y se están olvidando de ustedes mismos. Entonces, cuidado con lo que hacen, porque a veces lo pueden hacer sin darse cuenta, es decir, pensando que está todo bien y en otras oportunidades lo hacen porque confían en que es así. Entonces, presten mucha atención. La vida es importante, la vida pertenece a ustedes, a nadie más. Entonces, presten mucha atención a quién le están dando las riendas o el manejo de su vida. ¿Sí?
Reducción del estrés y de la ansiedad, ¿no? A través de la meditación nos permitimos o nos ayuda a eliminar el estrés, es decir, las presiones externas. No es que podamos eliminar lo que pasa afuera, pero sí podemos fortalecer lo que hay adentro. Entonces, lo que nosotros necesitamos es fortalecer nuestro interior para poder enfrentar las situaciones externas. Entonces, si ustedes realmente creen que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Entonces, lo que necesitamos es creer en nosotros mismos. Y eso lleva a un trabajo interior. Necesitamos trabajar en nuestro interior, cómo transformarnos, cómo crecer y cada vez estar mejor. Entonces, la salud mental se ve muy afectada por la ansiedad y el estrés, ¿no? El estrés es ese estado de la presión externa y la ansiedad es ese estado de la presión interna. Es decir, estrés es por causa de la presión que viene de afuera y la ansiedad es por causa de mi propia presión que yo estoy creando frente a la situación, frente a las cosas, ¿no? Es decir, vivo ansioso, vivo nervioso, porque tengo que hacer, tengo que crear, tengo que esto, tengo lo otro, ¿no? En cuanto yo puedo estar tranquilo, no lo hago, y eso provoca un estado de nervios, un estado de alteración completo. Entonces tengo que prestar mucha atención a eso y a través de la espiritualidad me puede ayudar enormemente. ¿Qué significa esto, no? Tener una perspectiva y una aceptación. Es decir, es un cambio de visión, ¿no? La perspectiva es un cambio de visión sobre nosotros mismos, ver una amplitud, con amplitud todo lo que nos rodea y no limitarnos simplemente a algo, ¿no? Generalmente el ser humano se limita a los problemas, focaliza en los problemas, vive de los problemas, parece que se alimenta de los problemas. Entonces, como que no es capaz de entender que la vida no es problema, la vida es realización, la vida es felicidad, la vida es paz, la vida es amor. Pero, ¿por qué nos focalizamos en los problemas? Justamente fíjense en qué interesante, porque no aceptamos, primero, quiénes somos, dónde estamos, qué es lo que hacemos. No aceptamos nuestro pasado, no aceptamos a los demás, no aceptamos los cambios, pensamos que todo debe ser de una determinada forma. Eso provoca conflicto, eso provoca que las relaciones se perjudiquen, eso provoca, nos provoca mucho daño interior por no aceptar. Tenemos que entender que la aceptación es parte de la rutina diaria y la aceptación nace en base a qué? Al crecimiento espiritual. Cuanto más yo crezco espiritualmente, más fácil es aceptar, más fácil es transformar, más fácil es crecer. Entonces, cuidado con eso. Aprendan a aceptar, aprendan a soltar, aprendan a crecer, porque eso es lo que nos va a llevar realmente a nuestro cambio interior. Entonces, un aspecto de este tema que hemos estado hablando ha sido investigado y estudiado muchísimo, ¿no? Como parte de la psicología, de la psiquiatría, y han llegado a la conclusión que realmente la espiritualidad nos puede ayudar a nuestra transformación y a nuestra fortaleza interior. Entonces, fíjense, en estudios que se han producido en psicología encuentran que la espiritualidad está asociada con mayor felicidad, satisfacción con la vida, bienestar psicológico. Un estudio sobre la revista Sociales de Ciencia y Medicina ha encontrado que cuando uno es espiritual tiene menor depresión y menor ansiedad, especialmente en adultos mayores. O un estudio sobre psicología de la religión también ha encontrado cómo la espiritualidad nos ayuda a tener resiliencia y menor vulnerabilidad al estrés. Entonces, ¿por qué planteo esto? ¿Por qué lo muestro? Por algo muy simple. A veces creemos tanto en la medicina o en la ciencia que nos olvidamos que la espiritualidad es la esencia de todo. Entonces, cuando nosotros espiritualmente estamos bien, nuestro cuerpo está mejor, porque el cuerpo depende de nuestra mente. Si nuestra mente está alterada, nerviosa, ansiosa o depresiva, nuestro cuerpo reacciona y se enferma fácilmente,
provocándonos conflictos. Entonces, si quieren tener una vida realmente saludable, una vida positiva, una relación positiva y mayor bienestar espiritual y físico, tienen que creer en ustedes mismos como seres espirituales y entender que su vida no es solo tener o estar o hacer. Su vida principalmente es ser. Si yo no soy, no soy nada. Ya lo decía Shakespeare con ser o no ser. Entonces, comprendan que es importantísimo trabajar esto, ¿no? En resumen, la espiritualidad puede tener un impacto muy positivo, significativo en la salud mental, ¿no? Porque la salud mental es todo. Y nos va a proporcionar un sentido de propósito, significado, conexión con algo más grande, aumento de la resiliencia, mejora en la autoestima, reducción del estrés, de la ansiedad, un apoyo emocional, una perspectiva, una aceptación, tener prácticas de autocuidado, miren qué interesante, prácticas de autocuidado que a veces ni siquiera nos damos cuenta de nosotros mismos, y una conexión con la naturaleza y la comunidad y un apoyo social. Es decir, es un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Esto. Cuán fuerte, cuán importante es la espiritualidad en nuestra vida y cómo podemos alcanzar esa espiritualidad. Primero de todo es a través del entendimiento. Sin entendimiento no tenemos nada. Si yo tengo que entender quién soy yo, cuál es mi sentido o propósito en la vida, entender hacia dónde voy, qué es lo que yo quiero en esta vida. Sin eso no tenemos nada. Entonces, algunas cosas que podemos hacer es trabajar, cultivar nuestra espiritualidad, ¿no? Es decir, diariamente dedicar un tiempo a pensar en nosotros mismos, ¿no? Esto no es aislarse del mundo, esto es darnos tiempo para nosotros mismos. Media hora, una hora, un día en la semana, estar solos con nosotros mismos, disfrutar de nuestra compañía, valorarnos, respetarnos. Eso va a producir que se reduzca ese estrés, esa presión externa, porque yo me estoy fortaleciendo interiormente. Y entonces al calmarme, la ansiedad se reduce, va desapareciendo. Entonces, la ansiedad nace de la cantidad de pensamientos que tenemos, deseos, proyectos, ideas. Entonces, trabajar eso, conectarnos desde el interior hacia lo exterior, nos va a permitir crecer, nos va a permitir ser, nos va a permitir compartir, tener una vida mejor con los demás, con nuestra familia, nuestras relaciones. La mayoría de los conflictos que tenemos con las personas nacen de nuestro interior, no de lo exterior. Rechazamos o culpamos a los demás porque es una forma fácil de negar nuestra responsabilidad. Así que presten atención a eso. Y hoy en día hasta culpamos a Dios de todo, ¿no? ¿Y Dios qué culpa tiene de nuestra propia creación? Es como si ustedes dijeran, yo crié a mi hijo, pero la culpa la tiene Dios. Si nuestra vida la creamos nosotros, la culpa no la tiene Dios, la tenemos, somos nosotros responsables de lo que nos pasa o nos deja de pasar. Entonces, es fundamental que trabajemos esa conexión con lo espiritual, ¿no? Por ejemplo, practicar la meditación diariamente, comenzar con 5 minutos toda la mañana, 10 minutos. ¿Y qué? Por ejemplo, preguntándose a sí mismo, bien, ¿quién soy yo? ¿Qué vengo a hacer aquí? ¿Qué quiero de la vida? ¿No? ¿Qué quiero alcanzar? Pregúntenselo, tal vez nunca en su vida se lo preguntaron. O tal vez se lo han preguntado y nunca han buscado la respuesta en su interior, la buscan afuera, ¿no? Dedicar cada día un poco a la meditación, a la oración, a lo que a ustedes les resulte más fácil, pero que los lleve a esa espiritualidad. Utilizar el silencio, para mí el silencio es fundamental. Trabajar el silencio interior, trabajar ejercicio de respiración, participar en una comunidad espiritual, qué sé yo, por ejemplo, en aquello que ustedes crean, si es en Brahma Kumaris, en los cursos, en las charlas, en las reuniones, en comunicarse con otros que tengan una idea espiritual. A veces
el mayor conflicto en las personas es que no tienen con quién hablar de la espiritualidad, porque la gente hoy en día niega la espiritualidad. Eh, Leer, estudiar textos o libros, hoy hay muchos libros de autoayuda que pueden ayudar, por lo menos mantener la mente ocupada, a elevarnos un poco, a crear un poco más de confianza. Los momentos de quietud y reflexión siempre ayudan. Ir al campo, ir frente al mar, donde sea más fácil, donde haya un árbol que en la naturaleza me permita estar bien conmigo mismo, siempre es mejor, porque cuando uno ve la naturaleza te relaja, porque la naturaleza está en equilibrio, nosotros la desequilibramos. Entonces, si necesito paz, necesito calma, busquen la naturaleza, entren en la naturaleza, sientan la naturaleza, pues nosotros somos parte de esa naturaleza, equilibrio, ¿sí? Entonces, busquen la conexión con lo divino, busquen la conexión consigo mismos, y ahí se van a poder conectar con lo supremo, que es Dios, porque no hay otra forma, sinceramente. Si ustedes quieren elevarse, primero tienen que elevar su conciencia, elevar sus pensamientos, pensar en forma diferente. Eso nos va a permitir alcanzar un estado superior, alcanzar una energía que nos eleve. Y la gratitud es fundamental, porque cuando nosotros somos gratos en la vida, la gratitud nos devuelve esa energía. Entonces, agradezcan cada día por respirar, agradezcan cada día por ver el sol, maravíllense, ¿no? Diciendo qué maravilla que es la vida. Porque la vida es eso, es una maravilla. Y lo único que yo tengo que hacer es reconocerla, vivir en ella, disfrutar ella, no ser tan negativo, porque lamentablemente el ser humano se ha hecho muy negativo y piensa que lo bueno es tener, 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 tener. Y no. Cuanto menos tenemos, más valor nos damos a nosotros mismos, más somos nosotros mismos, más nos respetamos y nos valoramos. Entonces, agradezcan ser, disfruten ser, no se quejen, valórense, ámense. Y van a ver cómo su vida crece. Van a entender qué importante que es la espiritualidad, qué importante es el entendimiento, porque el entendimiento nos libera del sufrimiento. Sufrimos porque no entendemos. Cuando entendemos, no sufrimos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en base a esto, quería preguntarles si tienen alguna pregunta o algo que quieran compartir. Bienvenidos, y si no, haremos una meditación. ¿No? Mario, ¿Sí, yo sí, Antonio? eh, la verdad que me ha dado muchos sentimientos lo de si puedes explicar un poco el aislamiento, porque yo con el poco tiempo físico que me queda en el día, ¿no? Yo pues antes me comunicaba más, hablaba más por teléfono, eh, por WhatsApp, y ahora es como que yo ese tiempo es como que ya no tengo esas necesidades y lo empleo en un descanso que necesito. Entonces, pues claro, me he quedado un poco como, como saber si yo estoy creándome un aislamiento, no sé. No creo, porque primero tú trabajas y estás en relación con otras personas todo el tiempo. Ah, vale. Sería imposible que estés en un aislamiento. Eh, yo no creo que estés en un aislamiento para nada. Porque estás Vale, que constantemente, estás en atención al público. Entonces, aislarse sería estar como, si no querer hablar o no querer saludar o te incomoda a las personas. ah, Eh, no, no, Eso, no creo que lo estés, ¿no? Al no, contrario. sí, sí es eso. Sí es eso, no. Entonces, por eso también será que, como tú bien dices,
tenemos necesidad de buscar nuestro espacio y Y sí, claro, es que sí, porque apenas... tú estás al contrario, tú estás todo el día con personas. Entonces, mm, más, necesitas estar un poco más en silencio contigo misma para poder disfrutar de tu misma esencia, ¿no? Sobre todo yo echo muy de menos la playa, porque a mí el espacio de la playa es como un ansiolítico para mí. Sí. Sin duda que es así. Mm. La verdad que la clase no tiene ningún desperdicio y yo lo resumo en que todo lo que has dicho hoy es como un antídoto para poder vivir feliz, que es lo que el Padre nos enseña. Y muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. No, está, gracias a ti, Antonia, gracias a todos por participar, porque sin la Sí, participación no tendría sentido, estaría hablando una pantalla. sí, pero está muy, 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 muy que hay trabajo aquí para... Y eso, María. A ver, porque no sé si tenía... mm, nada, también como decía, que la gratitud tiene que aparecer hasta en lo que no me gusta, pues otro trabajo más, ¿sabes? Que Es que es cuando parte del hablaba, crecimiento, ¿no? A veces no nos damos cuenta y pensamos que lo malo es como un castigo. Y lo malo es lo que en la realidad nos permite entender que yo estoy equivocado en algo y necesito cambiar. Entonces, cuando yo veo que me pasa algo malo, yo siempre pienso, bueno, ¿qué estoy haciendo mal yo? Porque si yo siéntome mal con algo, es porque yo algo estoy haciendo mal. Porque si algo mal está viniendo de afuera y yo estoy bien, no me debería afectar. Si me afecta es porque yo no estoy bien. mm, Entonces, eso es lo que yo tengo que entender, que tengo que cambiar, que tengo que mejorar, cómo puedo crecer. La vida es un constante crecimiento. Cuando lo negamos, nos hundimos, nos ahogamos. Y eso es lo que hay que entender. Si quieren realmente crecer espiritualmente, entiendan lo negativo como un impulso para su crecimiento. y también Ay, como decía, que no es fácil, no es fácil, pero yo estoy intentando entender a las almas cuando, por ejemplo, me vienen, pues, tengo, por ejemplo, una clienta que es alcohólica, está en la cárcel y cuando sale de la cárcel viene todos los días a la farmacia porque duerme en la cárcel, se echa a la colonia y entonces es como un poco, yo no me quiero retirar de ella, pero estoy también como a ver cómo hago para que ella no me falte el respeto, porque si no sería un paripé. Y entonces eso de decir, a saber cómo está ese alma, ¿no? Sí hay que entender que toda prueba que nos viene es para nuestro crecimiento, ¿no? Es decir, no quiere Sí, decir que yo tenga que estar con una persona negativa, pero sí tengo que aprender a protegerme porque mi felicidad es lo más importante que yo tengo. Si pierdo la felicidad es porque no lo supe proteger. mm, pues vale, un Santi para que la compañera ya. Muy bien. Gracias. Ah, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, yo escuché. sí, Mario, ¿qué tal? Sí. Buenas noches a todos. Yo quería, quería tenerlo un poquitín más claro porque estabas hablando de que, claro, las cosas que a veces nos pasan es porque hay alguna cosa que tenemos que modificar. Sí, porque cuando a mí algo me pasa, yo digo, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto, no? Ujú. Pero justamente creo que las cosas a veces suelen pasar. Tú te refieres que las cosas van a seguir pasando, pero la idea es que no te afecte, ¿verdad?
Sí, porque lo externo yo no lo puedo manejar. Yo no tengo control de lo que pasa afuera, pero sí puedo controlar mis pensamientos, mis sentimientos y eso ayudarme a crecer y ayudar a los demás también. Entonces, lo Claro, importante es entender qué es lo que yo puedo hacer conmigo mismo. Es decir, esto es un trabajo de fuerza interior, de poder interior. Entonces, entiendan que cuanto más crezco interiormente, más sirvo, mejor me voy a sentir y mucha gente también se va a sentir mejor porque al no reaccionar frente a actitudes negativas de otros, los estoy ayudando a cambiar. En cuanto cuando reacciono, solo me pongo mal y pongo mal claro. a... Ujú. Sí, porque, por ejemplo, hay cosas, ¿no? Yo creo que a veces uno, bueno, todo el mundo creo que pasa por las cosas así, ¿no? Hay cosas que a mí me estresan, pero, por ejemplo, pasó algo curioso, algo ayer, y yo dije, ya está, ya no puedo, ya con tantas cosas que he pasado, ya no me puedo poner a tener miedo ni nada. Dije, ya está, se lo dejo a Dios y yo a lo mío. Entonces, digo, "Oh, bueno, mira, ya no me afectó, es que también es ese trabajo, ¿no? Porque a veces el patrón, ¿no? De que siempre estamos acostumbrados a sufrir por cosas que nos pasan. Entonces, a veces a mí me cuesta, pero creo que será un hábito de crear, ¿no? Porque digo, tengo que pensar positivo y ya está, ya no puedo hacer nada, ¿no? Y me acuerdo de eso que has dicho, y yo no puedo controlar lo externo. Ujú, Gracias. exacto. Ujú. ¿Algo más? Mario, una pregunta. ¿Y cómo nos podemos proteger, por ejemplo, de situaciones o personas negativas? Hay varias formas, ¿no? Una forma primero es estar bien conmigo mismo, fortalecer mi Ujú, interior y no depender de lo que el otro diga. Pero supongamos que esa persona es muy mal, está muy mal, eh, y yo no me sienta tan bien como para estar al lado de él. Bueno, si no tengo obligación de estar, mejor no estar, ¿no? Porque es una forma de protegerse. ujú, Si tengo obligación de estar, entonces preparar mi mente, mi subconsciente, para que frente a las reacciones de él o la actitud de él, yo no reaccione, ¿no? Y pensar, tener ese control. A ver, yo por ejemplo me hablo a mí propio, me digo, a ver, si vas a decir algo, ¿qué ganas con eso? ¿Él va a cambiar? No. Si puedes hablar, pero manteniendo tu calma, dilo, pero si no puedes hablar manteniendo la calma, no digas nada. ¿No? Me lo digo a mí propio. Entonces, ¿por qué? Porque si no, automáticamente estamos reaccionando, entramos en una discusión. Si el tema es discutible, es decir, si va a haber una discusión y yo sé que a esa persona le gusta la discusión, no me gusta entonces, no me interesa. Lo cual quiere ujú, decir, porque estoy perdiendo el tiempo, porque hay gente que le gusta contradecir, discutir, es decir, la palabra discutir es bien claramente cortarle la cabeza al otro. La mm, palabra disco viene del arma que se usaba para cortar la cabeza, que era un disco que se lanzaba. mm, Entonces, la palabra discutir exactamente significa eso, querer cortar la cabeza al otro, querer imponerme. Entonces, si el otro le gusta eso, yo no tengo por qué entrar. Yo siempre tengo que recordar la palabra diálogo, que es llevar luz, dejar que la luz fluya. Entonces, si no hay posibilidad de un diálogo, entonces el silencio es mi mejor herramienta. ujú, Yo no tengo que demostrar nada, yo no tengo que imponerme con nada, yo no tengo que decirle al otro lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Yo tengo que cuidarme a mí mismo, protegerme. Si a ujú, ustedes les gusta discutir, recuerden que quieren cortarle la cabeza al otro. Si quieren realmente el diálogo, van a tener que aprender a escuchar, a respetar y a aceptar. ya.
Pero tampoco no dejarse llevar por lo que el otro quiere, porque probablemente Y no si lo tú trate de sabes lo que imponer. quieres, no tiene por qué dejarte llevar. Simple. Tú no tienes No, que claro, decirle al otro que sí cuando tú sabes que no. claro, claro. Simplemente lo escuchas, lo dejas y le dices no. Mm, Pero no tienes que ponerte nerviosa, no tienes que alterarte. Ahí mm, está nuestro poder. Y si yo no lo sé hacer, bueno, tengo que aprender a hacerlo, porque si no, nunca voy a avanzar, me voy a quedar mm, atrás. mm. Sí, claro, en realidad esa es una fortaleza interior, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado otras veces que yo me he controlado y externamente no he reaccionado, pero después yo estaba recontra mal. O sea, yo tenía los pensamientos que Reaccionaste. no paraban, ¿no? Pero era Claro, conmigo misma. reaccionaste no afuera, reaccionaste internamente. Exacto, exacto. Si no debería haber ninguna reacción, ni interna ni externa, esa es la Mm, realidad. mm. Sí, Y pero yo esa reacción interna, eh, bueno, no sé, soltando, ¿no? Es hablarte a ti misma y preguntarte, bien, ¿qué gano yo con eso? Claro, Estoy poniendo mal, ¿qué gano? Nada, entonces ¿para qué me pongo mal? Soy mm, un tonto, ¿no? claro, claro, bueno. Sí, otras veces también ya me he obligado a parar eso, ¿no? Y bueno, entregárselo a Dios en la meditación. eh, Aparte de hablarme a mí misma, ocuparme de otras cosas que me obliguen a no pensar más, ¿no? Y bueno, así, ¿no? Pero claro, es un esfuerzo y un trabajo que uno tiene que hacer. Ujú. Por eso mantengan la calma. Sí. Hay repetirse, pues, ¿no? Que uno es paz realmente, ¿no? Que uno no, Y eso sí, no nos pertenece. hay que tener mucha paciencia, esa es la realidad. Mm, sí, sí, sí. Y para trabajar esos conceptos en el subconsciente eh, me imagino que es como crear un hábito y repetirnos siempre, ¿no? Hemos creado hábitos negativos durante mucho tiempo y ahora tenemos que crear hábitos positivos, hábitos que nos hagan sentir bien. Por eso Mm, es que la espiritualidad es un hábito positivo. Ser espiritual es verdaderamente ser. Durante mucho tiempo no hemos sido, hemos hecho, hemos tenido, hemos estado, pero no hemos sido nosotros mismos. mm, sí. Ok, gracias. Ah, ¿algo más? Entonces vamos a meditar, una breve meditación. Respiren profundo, focalicen su atención en el centro de la frente. Obsérvense como una estrella brillando entre medio de sus ojos. Ese es el tercer ojo, la luz interior. Sientan que esa luz comienza a crecer más y más e ilumina todo su cuerpo. Sientan la paz como su virtud natural. Sientan el amor como su estado perfecto. La felicidad como su poder. Sientan esa conexión con lo supremo, con lo más elevado, con ese ser universal que no juzga, no condena, que simplemente ama. Sientan rayos de luz que caen sobre ustedes. Respiren profundo. Contengan todos sus pensamientos en un solo pensamiento. El amor, la paz, la verdad.
sienta en el silencio. Soy como un farol de luz que ilumina el mundo, que guía a las almas hacia la luz eterna. Cada alma es un ser eterno e inmortal. Cada alma se conecta con esa fuente suprema de luz. Respiro profundo. Mantengo el aire. Suavemente voy volviendo hacia aquí, completamente en paz. Om Shanti significa yo el alma, soy paz.